Cuando venimos, hermanos, a una nueva serie en la Escritura, muchos de nosotros, hermanos, nos alegramos porque vamos a estar estudiando otra parte del consejo de Dios. Y he escogido precisamente este capítulo 11 de Hebreos como una serie corta de al menos unos 5 o 6 domingos, creo yo, para poder nosotros estudiar, hermanos, un poco más a profundidad lo que implica la fe salvífica. Mucho decimos, hermanos, acerca de la fe, hablamos del creer, del arrepentimiento, pero poco sabemos a veces lo que significa y sobre todo lo que implica que una persona tenga y posea en sí misma la fe salvífica o la fe de los elegidos de Dios. Así que el propósito de esta sección, el propósito de mi interés, es que podamos entender cómo la fe salvífica es mucho más que un concepto teológico, es mucho más que una doctrina en un papel, en un libro de una teología sistemática, sino que nosotros podamos entender, hermanos, a lo largo de este capítulo, cómo inclusive los creyentes del Antiguo Testamento son un gran ejemplo ellos de lo que es la fe salvífica. De hecho, hermanos, al nosotros estudiar este texto, podemos rebatir y echar por tierra la idea de que los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos por obras. Así que ese es mi interés, hermanos. Podamos nosotros entender cómo los creyentes del Antiguo Testamento son ellos ejemplos de perseverancia, pero una perseverancia que no viene de ellos mismos, sino que proviene de la fe salvadora que Dios les ha dado a ellos. Y cómo esta fe salvadora, como ustedes verán aquí, hermanos, nunca se demuestra en circunstancias fáciles. Siempre la fe salvífica debe relucir y demostrarse en circunstancias adversas. Y es precisamente, hermanos, el punto importante en esta sección a estudiar. El autor de Hebreos, que ya veremos un poco, y yo les voy a pedir paciencia porque vamos a estar haciendo un recorrido por la carta de los Hebreos. El autor precisamente está interesado, creo yo, en esta misma intención, en mostrar a estos hermanos que están pasando por duras aflicciones y que están siendo perseguidos, inclusive tentados a abandonar su fe, para que ellos continúen creyendo en el Evangelio que una vez se les ha predicado. Hay muchos argumentos muy importantes que vamos a encontrar en esta sección de la carta. Creo yo, argumentos muy importantes que debemos considerar, hermanos, para poder entender mucho más a profundidad lo que es la fe, hermanos. Mucho se habla hoy de fe, los predicadores hablan de la superfe, de fe en la fe, tenga fe, y es que yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, y yo creo, pero no creo. Así que la palabra de Dios misma es la que nos va a esclarecer qué es realmente tener fe, qué es realmente la fe y cómo la demuestran aquellos que dicen poseerla. ¿Cómo nosotros podemos saber que una persona realmente posee esta fe salvífica? Bueno, magistralmente el autor de los Hebreos, no solamente en esta sección, sino a lo largo de toda su carta, nos muestra esta verdad gloriosa. Y déjenme entrar a ver de una forma un poco, creo yo, extensa, antes de entrar a nuestro texto, poder entrar en el contexto más amplio, el contexto de la carta como tal. Cuando nosotros venimos al libro de los Hebreos, hermanos, quizás venimos a uno de los libros teológicamente más elaborados en el Nuevo Testamento después de Romanos. Estamos viendo y vemos nosotros en este libro, hermanos, un trabajo supremamente bien hecho del autor, que no sabemos quién es. Algunos dicen que es Bernabé, otros dicen que es Clemente de Roma, otros dicen que es Pablo, otros dicen que es Aquila y Priscila. Bueno, hasta el día de hoy no se sabe y no hay una uniformidad al menos en saber quién es el autor de los Hebreos. Pero lo que sí, hermanos, vemos en esta carta es que el tema central de ella es la superioridad de Cristo Jesús sobre la revelación del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos el libro de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 1, por ejemplo, el autor comienza en los versículos 1 al 4 hablándonos que Cristo es la palabra final de Dios. Él comienza diciendo allí, a diferencia de la gran mayoría de las introducciones a las cartas que vemos, gracia y paz, y de los hermanos, de los que estamos allí, fulanos, a la iglesia de no sé dónde, el autor de los Hebreos inicia directamente hablando a estos hermanos, diciendo quién es Jesús. Y él comienza allí expresando a Jesús
y hablando de la superioridad de Cristo por encima de los patriarcas, por encima de los profetas, por encima de todo esto, y mostrándonos a Él como la última revelación suprema de Dios. Ahora, esto tiene mucho sentido en un contexto de hombres que conocen el Antiguo Testamento y que saben muy bien quién es Abraham, y saben muy bien quién es Elías, y saben muy bien quién son todos estos profetas y patriarcas del Antiguo Testamento y cómo Dios habló a través de ellos. Pero lo que ellos deben hacer ahora es mirar a Cristo y entender que en Él se encuentra una revelación aún mayor. Después de eso, en los versículos siguientes, el autor nos muestra no solamente que Cristo es superior a la revelación, a los que revelaban el Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas, sino que Jesús mismo es mayor que los ángeles. Y esa segunda ilustración de superioridad lo compara aquí con estos seres celestiales. Ahora, algunos probablemente estaban pensando que Jesús era una especie de ángel, así que él contrasta a Cristo con los ángeles y usa unos argumentos tremendos. El primer argumento es que Jesús es hijo y los ángeles son simplemente siervos. Él es superior a ellos porque Cristo los ha creado. Él es el Hijo de Dios y por tanto Él es el heredero del trono de Dios. En segundo lugar, el autor plantea de que Cristo es adorado por ángeles. En vez de ser uno más del grupo de ángeles, Él es adorado por ellos. Así que si estos hombres han de tener en alta estima a Jesús, han de recordar que Él es superior a los ángeles. De hecho, el autor cita el Salmo 97:7 para hablar de Cristo mismo y su entronización como el soberano. Y luego en los versículos 8 al 14, el tercer argumento que el autor plantea allí es el hecho de que Jesús es soberano. En contraste que los ángeles son siervos y adoran a Dios y están al servicio de Dios, Cristo mismo es soberano. Él está sentado en su trono eterno, gobierna con justicia porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas y Él vencerá a sus enemigos. Así que el capítulo 2 comienza con lo siguiente: si Cristo es todo esto, si Cristo es superior a la revelación del Antiguo Testamento, si Cristo es superior a los ángeles y es soberano, debemos prestar atención a lo que aquí se nos dice. Comienza el capítulo 2, el autor dándonos al menos 3 exhortaciones. En la primera, él interrumpe con una advertencia, desafiando a sus lectores, diciendo a ellos que deben estar atentos oyendo. Si Cristo es la revelación final de Dios, si Él debe ser escuchado, si Él es adorado por los ángeles, más vale que ustedes lo escuchen, más vale que ustedes no se aparten de la fe en Él. La segunda exhortación en el capítulo 2 es: si la ley que ha sido hablado por ángeles era vinculante para los creyentes en el Antiguo Testamento, la revelación de Cristo ahora es mucho mayor y ellos no deberían descuidarla de ninguna manera, o si no, ellos no compartirían el gobierno de Cristo sobre sus enemigos. Eso es capítulo 2, versículo 2. Luego aparece otra tercera exhortación, versículos 3 y 4. Y él da una mayor motivación aquí para prestar atención, diciendo y hablando acerca de los resultados de descuidar esta revelación final. De la misma manera en que existía disciplina para la desobediencia en la ley mosaica, los lectores ahora debían esperar lo mismo en un nuevo pacto que tiene un mejor mediador y unas mejores promesas. Después de advertir a su audiencia que no presta atención y descuida su salvación, el autor continúa una comparación de Cristo con los ángeles, enfatizando ya no ahora su divinidad, sino su humanidad. Así que el autor nos muestra la salvación aquí en el libro de Hebreos como una liberación de sus enemigos. Dios le dio el dominio de la tierra al hombre, pero perdió obviamente esta habilidad en el jardín del Edén. Y Cristo se hace hombre para poder cumplir con el diseño original del dominio de Dios, para que Él pudiera morir y traer al hombre salvación. Así que después de eso, Él los motiva una vez más a perseverar, porque hay unas grandes promesas futuras y bendiciones. El autor le habla de todos los beneficios presentes y les habla de un sacerdote que tiene simpatía, empatía con ellos. Después, capítulo 3, el autor nos muestra ahora que Jesús es más grande que Moisés.
Y este argumento va desde el 3.1 hasta el 4.13. El autor reanuda aquí su argumento diciéndonos que Cristo es superior a la ley mosaica y lo compara con Moisés. Moisés fue el dador de la ley como tal. Él representa la ley, pero Cristo es superior a Moisés. Así que Cristo es superior a la ley. ¿Y en qué sentido? Primero, Moisés era un siervo, Cristo es hijo. Versículos 1 al 6 del capítulo 3. Así que para demostrar la superioridad de Cristo, él usa el contraste de siervo-hijo. Ahora, este hombre no está hablando de cualquier persona, está hablando del profeta más grande en toda la historia de Israel, que es Moisés, que hasta el día de hoy es tenido en gran estima por el pueblo de Israel. Pero para el autor de Hebreos, Moisés no es simplemente sino un siervo más, mientras que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ahora, si Cristo es superior a Moisés, es mayor que él, hay otra advertencia del autor de Hebreos. Versículos 7 al 19, no endurezcan su corazón. Si Cristo es superior a Moisés, si Jesús es superior a la ley, y si el pueblo no respondía a Moisés ni obedecía lo que él decía y eran apedreados, ¿cuánto más le esperarían a ellos? Así que en el capítulo 3, versículos 7 al 11, él da un ejemplo acerca de Israel. Y en esta sección él muestra el contexto anterior, hay un por tanto, y este ejemplo lo ilustra con lo que sucedió con aquellos que no se aferraron a esta esperanza, no creyeron a ellos. Los israelitas se endurecieron en sus corazones, dudaron de la bondad de Dios y se negaron a confiar en Dios para conquistar la tierra de sus enemigos. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos perdieron el derecho a entrar a la tierra prometida y experimentar el reposo de Dios. Así que él aplica este mismo ejemplo para su audiencia. Así como los hijos de Israel no pudieron entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad, su audiencia de creyentes también puede dejar de entrar en el reposo de Dios y en el reino de Dios si no son fieles. Por eso el autor en el capítulo 3 nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Él se refiere al tribunal de Cristo que ha de juzgar todas las cosas están desnudas delante de él. Luego él reanuda capítulo 4. Moisés no pudo llevarlos al reposo de Dios, pero Cristo sí puede llevarlos al reposo. Y él relata aquí los eventos de Números 13 y 14. El autor muestra que Moisés no llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida para disfrutar del reposo que Dios tenía para ellos. Y aunque él no pudo hacerlo, lo hizo Josué, este reposo todavía continúa hasta el día de hoy en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la clave para entrar a ese reposo? Versículo 3 del capítulo 4. Creer en Cristo. Capítulo 4, versículos 14 hasta en adelante. Luego el autor ahora pasa a hablar de la superioridad del ministerio de Jesús. Después de comparar a la persona de Cristo con los ángeles y con Moisés, ahora el autor comienza a comparar a Cristo con los sacerdotes que mediaron en la ley antigua. Cristo es el gran sumo sacerdote y hace una intercesión diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque él en su papel de sacerdote puede sentir la misma empatía hacia los que él está representando, pero al mismo tiempo él puede hacer algo que los sacerdotes no pueden hacer, y es llevar los mismos sacrificios de su sangre a la mismísima presencia de Dios, cosa que los sacerdotes no podían hacer. Así que el autor dice que Cristo no debe ser rechazado porque él hace una intercesión superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y él se apoya en lo siguiente. Primero, su posición en el cielo. Jesús está en una posición superior a ellos. Y es un texto que cantamos aquí en la iglesia, ¿cierto? Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este sumo sacerdote está en una posición privilegiada. Los otros sacerdotes trabajan desde el templo. Él está trabajando desde la misma presencia de Dios. Segundo, su empatía. Como ya lo dije, Jesús siente empatía con los hombres pecadores, porque como él ha dicho anteriormente, Jesús es verdaderamente hombre y siente y tuvo las mismas debilidades, pero sin pecado, como dice el autor. Luego, después de eso, capítulo 5, el autor nos dice cómo es que Jesús fue estipulado sacerdote. Y el autor nos dice allí en el capítulo 5 que él fue nombrado por Dios como lo fue Aarón. Pero su sacerdocio no fue un nombramiento, pero su nombramiento fue superior, porque él fue hecho en el orden de Melquisedec. Capítulo 5, versículos 6 y 10. Así que es un sacerdocio totalmente fuera de lo común para la audiencia hebrea.
Luego, después de eso, una tercera advertencia. Miren ustedes cuántas advertencias hace el autor en su carta. Capítulo 5, versículos 11 hasta el 6:12. El autor hace una pausa aquí sobre Melquisedec, porque él se da cuenta que su audiencia no puede entender lo que él va a decir. Y él los reprende a ellos, y hay una frase allí muy importante, y él dice que ellos son lentos para oír, tardos para oír. Y empieza a acusarlos de ser inmaduros en la fe. Dice que ellos ya deberían ser maestros, pero todavía necesitan seguir siendo enseñados. Así que ellos, en vez de regresar a las doctrinas básicas de la fe, ellos deben continuar hacia adelante, apuntando hacia la madurez. Si los lectores no progresan en la vida cristiana, dice aquí el autor, ellos retrocederán a un estado tal que habrá dureza en su corazón, de tal forma que no habrá más manera de arrepentirse. Y si eso sucede, sufrirán la pérdida de las recompensas del tribunal de Cristo. Ahora, del 6:9 hasta el 12, él ahora habla una exhortación y él confía de que ese no será el caso con ellos. Él les exhorta a ser diligentes en su fe, a seguir el ejemplo de los antiguos santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Aunque eso lo veremos ya en el capítulo 11. Luego en el 7, versículo 1 al 10, él retoma una vez más a Melquisedec, retoma el sacerdocio de Melquisedec que había mencionado en el 5:6, y para probar la superioridad del ministerio sacerdotal de Cristo, él lo compara con Melquisedec y con los sacerdotes levíticos, y luego muestra que él tiene un servicio superior. Ahora, el punto de todo esto es mostrar que Melquisedec era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Primero, Melquisedec es un hombre único. El autor nos dice que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde fue. No saben su procedencia. Pero se nos dice que es un rey sacerdote. Segundo, se nos dice que él tiene una función única. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham se demuestra por el hecho de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y en tercer lugar, su genealogía. No hay genealogía. Se nos muestra que es una persona única. El autor de Hebreos está diciendo Jesús. Melquisedec es una clase, es un tipo de Jesús, porque es superior. Luego en el 7:11 hasta el 28, el autor nos plantea que él es superior al sacerdocio levítico. Después de demostrar que Melquisedec era superior a Abraham y a Leví, el autor surge ahora y dice ahora que Leví, y dice que ese sacerdocio no era realmente el fin último de Dios. Y su argumento es que el sacerdocio levítico no podía traer perfección. Y se necesitaba otro sacerdote. Y moría. Y luego había otro. Y se necesitaba siempre que hubiera un cambio de sacerdocio. Pero Cristo Jesús, en Él es superior al sacerdocio levítico porque Él nunca muere. Él está para interceder eternamente por nosotros. Luego... Pues les dije, hermanos, vamos a ver un recuento de todo el libro. Capítulo 8, versículos 1 al 13. El autor resume esos argumentos. Ahora, acerca de la superioridad de la persona y el ministerio de Cristo. Y él introduce una conclusión lógica. Y es que si Jesús es un mejor sacerdote que sirve de una manera mejor, claramente el texto nos muestra que él está haciendo un mejor pacto. Estos hombres judíos tenían en su mente el antiguo pacto, pero ahora les va a demostrar que Cristo es garante de uno mejor. Primero, ¿por qué? Versículos 1 al 5, porque Él está en la misma presencia de Dios. Él está en el templo celestial, que es la presencia de Dios. Versículos 1 al 5, versículos 6 al 13. Él es el mediador de un mejor pacto. El pacto de Cristo es mucho mejor. Así como Cristo es superior en su persona y en su ministerio, todos aquellos que están unidos a Él son perfeccionados por Él. Así que si la pecaminosidad de las personas en el Antiguo Testamento invalidó el pacto, ya no sería eso cosa de este nuevo pacto. Luego en el capítulo 9, ya nos acercamos al 11, 9, del 1 al 10, el autor nos muestra allí nos da una demostración final de la superioridad de Cristo comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y él nos muestra las limitaciones del Antiguo Pacto, versículos 9 del 1 al 10. El Antiguo Pacto fue mediado por sacerdotes pecadores en un tabernáculo terrenal y no fue suficiente para sanar la relación entre Dios y los hombres.
Ahora, del 9, del 10 al 11 hasta el 18, el autor contrasta el trabajo de los sacerdotes en el antiguo pacto con la obra de Cristo en el nuevo. Y el sacrificio personal de Cristo trajo la restauración completa de la relación entre Dios y los hombres. Tercero, el autor nos muestra un mejor santuario. El tabernáculo de Cristo es superior al tabernáculo terrenal. Segundo, un mejor sacrificio. El autor nos dice allí que la sangre de estos animales simplemente era una sombra de lo que habría de ser la sangre de Jesús. Así que su sacrificio es mucho mejor. Después, capítulo 10, nos habla de la superioridad de Cristo al antiguo pacto. Y Él nos dice allí cuál debe ser nuestra respuesta después de toda esta exposición. ¿Y cuál es la respuesta? Permanecer fieles en medio de un mundo de pruebas y de persecuciones. Vivir una vida piadosa en medio de tremendas aflicciones. Así que el autor en el versículo 10, 19, capítulo 10, 19 hasta el 25, nos dice que debido a ese sacrificio mejor y a la mediación de Cristo, ha permitido que cada creyente entre en la presencia de Dios y permite que los creyentes disfruten de una relación mejor con Dios. Así que el autor le anima a su audiencia, igual a nosotros, a aprovechar este privilegio, a tener una fe firme en Dios y a no permitir irse hacia atrás. Y hace una advertencia, la advertencia número 4, capítulo 10, 26 hasta el 39. El autor advierte una vez más a estos hermanos a que si el sacrificio del antiguo pacto no podía limpiar el pecado deliberado, voluntario, de la misma manera el sacrificio de Cristo no protegerá al creyente que voluntariamente se aparta y se enfrenta a la ira de Dios él mismo. Pero si perseveran, ellos serán ampliamente recompensados. Y ahí llegamos nosotros al argumento de nuestro texto. Capítulo 10, versículos 32 al 39. ¿Qué dice el autor allí? Le recuerda a los hombres que en medio de la persecución perseveren en la fe en Cristo y en la piedad, porque Dios ha de recompensar a los que no se dan por vencidos. Y de allí él toma una frase del libro de Habacuc y él dice que el justo por la fe vivirá. Y luego al final, ya al final del capítulo 10, ustedes lo pueden leer conmigo ahí, Hebreos 10. Y ahí es donde voy a retomar para exponer este texto. Versículos finales. Miren lo que dice el autor desde el versículo 32. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque se os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ese último versículo es clave para poder entrar al capítulo 11, versículos 1 y 2. Es la primera vez que el autor menciona la palabra fe aquí en su argumento. Ahora yo me pregunto, hermanos, siempre que venimos a este texto de Hebreos 11, todo el mundo cita esta frase, ¿no? Lo que es la fe, ¿no? Pero jamás las personas se toman el tiempo para saber por qué el autor dice que la fe es eso que él está diciendo ahí. Él comienza con una definición abstracta de lo que es la fe, pero luego nos va a dar todo un capítulo completo, que eso es lo que vamos a estar examinando durante varios domingos, acerca de ejemplos vivos en los cuales vemos esta fe en acción, esta experiencia de los santos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué él usa los santos del Antiguo Testamento? Porque estamos hablando de hombres judíos, hombres que conocen precisamente esos personajes de los que el autor está mencionando. Y el autor está poniéndolos a estos héroes de la fe como un ejemplo para hermanos que están pasando gran aflicción por su fe en Cristo Jesús.
Ahora, yo no sé si ustedes entienden o si me hice entender claramente qué es lo que el autor va a hablar aquí. El autor usa todo el capítulo 11 para exhortar a estos hermanos a que no abandonen esta fe preciosa que Dios les ha dado. Y que esta fe verdadera, perseverante, es una de las marcas de la fe de los hijos de Dios desde el Antiguo Testamento. Dice, más el justo vivirá por la fe. Y noten ustedes en qué contexto se dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando de la vida cotidiana, de la vida del creyente, la vida normal. Ahora el autor tiene una fe en el Señor de tal manera que él dice que estos hermanos, él está plenamente convencido que su audiencia no son de los que se van a retroceder, sino que ellos van a poder continuar. Ahora él les va a dar argumentos fuertes acerca de que perseveren, y ahí es donde entra nuestro texto. El autor comienza diciendo lo siguiente, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, en un contexto de persecución, hermanos, qué grandes palabras de aliento es que el autor, lejos de definir la fe, lo que está haciendo es darnos una descripción de lo que es la fe. Él no la define tanto como lo que es, sino simplemente nos está describiendo cómo luce la fe, cómo se ve la fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo, al menos en este texto y la segunda parte. El autor divide esta definición en dos partes. En primer lugar, dice que es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, hermanos, vivir por fe es vivir con la plena confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. La fe, hermanos, en ese sentido pone la mirada en el futuro, en el cumplimiento de las promesas. El creyente vive el presente a la luz del futuro. Y eso es un primer aspecto de la fe, como el autor lo define en este punto. Si estos hermanos están pasando tremendas aflicciones por causa de Cristo Jesús, y Él les ha dado toda clase de argumentos para que no abandonen a Cristo, ellos deben tener no solamente su mirada puesta en el pasado, a Cristo Jesús y sus eventos, sino también a lo que Dios les promete a ellos en el futuro. Y ese es uno de los primeros aspectos, o uno de los aspectos fundamentales de la fe verdadera, hermanos. La fe verdadera es una fe que mira hacia el futuro. Y eso es lo que vimos en toda la epístola, en este corto, pero extenso, o sea, en tiempo corto, pero extenso en lo que vimos, panorama del libro de los Hebreos. El autor le está diciendo a estos hermanos que la vida cristiana no es más que un peregrinaje, hermanos, que lo verdaderamente importante en esta vida consiste en nuestra relación con Dios, con la vida venidera. Esta vida simplemente es una preparación, vamos hacia una meta. Buscamos una ciudad. Eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Abraham, que él dice que él abandona su tierra, Ur de los Caldeos, por ir a buscar una ciudad celestial, cuyo arquitecto y perito es Dios. Así que, hermanos, nosotros como creyentes, en el Nuevo Testamento, ahora en nuestra época, nuestra mirada no está puesta en este mundo, sino en el mundo venidero. Una patria celestial que nos espera, hermanos, al final de un gran viaje. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, hermanos. Así que para el creyente todas las cosas tienen sentido a la luz del futuro. Nuestra manera de vivir, por ejemplo, se determina por lo que nosotros creemos acerca del futuro. Si nosotros creemos que el infierno no existe y que no habrá que rendir cuentas a Dios, pues mi vida reflejará eso, hermanos. Pero si yo creo que un día he de estar parado en el trono de Cristo, rindiendo cuentas acerca de todo lo que dije y todo lo que hice, mi vida reflejará precisamente eso que creo. Esa mirada hacia el futuro, hacia lo que Dios ha dicho que ha de hacer en el fin de los tiempos, determinará claramente mi vida en el presente. Así que para el autor de los Hebreos, si vivimos por fe, no significa otra cosa más que vivir a la espera de algo, porque eso es lo que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos, hermanos? La venida de nuestro Rey, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8, nosotros amamos su venida, esperamos el restablecimiento pleno de su reino, estamos esperando precisamente que el Señor venga, acabe con toda esta maldad que hay en el mundo y acabe con los malos e instaure su reino final. Esa es la fe final de los creyentes, hermanos. Si usted cree que usted vive solamente para tener un trabajito, para manejar un carro, para criar hijos simplemente porque sí,
Porque si su fe no está puesta en el futuro, hermanos. Nosotros como creyentes esperamos vivir en una verdadera ciudad celestial, preparada por Dios. Disfrutar de una herencia eterna. Hermanos, la fe no solamente son las cosas de este mundo, son las cosas del mundo venidero. Y nosotros vivimos a la luz de eso, hermanos. Mire, si hay algo que le roba tanto esa visión del mundo venidero, es el evangelio de la prosperidad de las personas. La gente cree que todas las bendiciones de Dios son aquí y ya, todo es acá, tu mejor época es aquí y ahora. Pero la fe verdadera nos ayuda a mirar aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos, cosas que estamos esperando. Así que, hermanos, si tú tienes la plena convicción de que Dios un día cumplirá su palabra, no vivirás ahora para, por ejemplo, los bienes y placeres de este mundo, como si ellos fueran la finalidad de la vida. Vivirás de tal manera, hermanos, que en aquel día, cuando Cristo aparezca, no te avergonzarás de su venida. Así que, en primer lugar, la fe es eso, hermanos, mirar hacia el futuro, es tener plena certeza de lo que vendrá. Es tener plena certeza de que el Señor un día regresará. En medio de un tiempo, hermanos, de tanta comodidad que nos toca vivir a nosotros, a veces pareciera y ni siquiera quisiéramos que el Señor volviera. Vivo tan cómodo en este mundo, hay tanta facilidad en este mundo. Ay, no, mejor que Jesús ni venga porque se me acaba mi alegría y mi comodidad, hermanos. Pero el creyente no es alguien que esté cómodo en este mundo. Si no tienes esta convicción, aún profesando ser cristiano, entonces realmente vives para el mundo. Tu fe no es la fe de los elegidos de Dios. Dices que eres cristiano, pero tu esperanza está puesta en las cosas de este mundo. Pero para el autor de los Hebreos, nuestra fe va mucho más allá. Es una certeza de lo que se espera. Ahora la pregunta es, hermano, ¿piensas constantemente en el mundo venidero? ¿Piensas constantemente en el día de tu muerte? Cuando pasarás de este mundo a otro lugar, ¿tienes plenamente certeza de que eres creyente y que tu fe está arraigada en lo que Dios promete en el futuro? Si es así, puedes decir que tienes la fe de los elegidos de Dios, porque eso es lo que veremos después. Cómo todos estos hombres hicieron una cantidad de hazañas en medio de persecución, hicieron una cantidad de cosas en medio de una vida rutinaria y normal, y fueron aprobados por Dios. Así que en primer lugar la fe, hermanos, es descrita como una certeza de lo que esperamos. Tiene una convicción futura. El cristianismo no solamente habla de las cosas de este mundo, sino del mundo venidero. La pregunta es, ¿crees tú en estas cosas que la Escritura te dice? ¿Crees tú que un día tendrás un cuerpo glorificado de verdad? Sin enfermedades, sin más dolencias, sin lágrimas, sin dolor. ¿Crees tú esto? O tú dices, sí, pues yo creo pues lo que Jesús dice, pero es que no sé, es como tan irreal, como no sé, como... Hermano, esto es vivir sin fe. Vivir para este mundo simplemente es negar la fe. Es demostrar que no somos creyentes. El creyente verdadero no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Vivir por fe, hermano, es vivir con la plena confianza de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Es vivir con la plena certeza de lo que se espera. Segundo lugar, el autor dice, es la convicción de lo que no se ve. Y aquí esta palabra convicción, en el original, es la palabra sustancia. Es decir, hermanos, nuestra fe no está fundada, hermanos, en cosas que no tengan un sustento histórico. Ahora, es algo en cierta manera interesante en el texto. Vemos que dice el texto que la fe verdadera es la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, hermanos, yo les pregunto, ¿quién de ustedes aquí ha visto a Jesús alguna vez? Bueno, que no sea una visión, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto a Cristo realmente? Ninguno. No sabemos ni siquiera cómo es físicamente. No conocimos a Pedro ni a Pablo en persona. Es más, ni siquiera conocimos a Lutero. Es más, ni siquiera a Spurgeon, que es más cercano a nosotros. Pero hermanos, nuestra fe, la fe verdadera, es una convicción. Creemos en aquellas cosas que no vemos. Es decir,
No estamos diciendo que esta fe es una fe subjetiva, que simplemente creemos como dicen algunos y los ateos dicen, ¿no? Y los moralistas, ustedes creen en un amigo imaginario. No, no es un amigo imaginario. Es el Dios que creó todo el universo y que ha dado testimonio de su mismo Hijo a través de todos los eventos históricos, a través de Él irrumpir en la historia. Y todas estas cosas históricas que tenemos, los lugares, los testigos oculares y todos estos hombres hablan de ellos, pero nosotros, obviamente, la fe que tenemos es que aunque nunca hemos visto a Jesús en persona, creemos que su testimonio acerca de Él es verdad. Y esto es la fe verdadera. Creemos en un Cristo que no hemos visto, pero creemos en su evidencia, creemos en lo que Él nos ha dicho en su palabra, creemos en todas las cosas que le rodean a Él históricamente, creemos en un Jesús histórico. Así que esto, hermanos, es la fe. Noten ustedes los dos aspectos. Una fe que mira hacia el futuro, pero una fe que mira hacia el pasado. Convicción de lo que no se ve. Dice el apóstol Pedro en su carta: a quien amáis, aunque jamás le habéis visto. Eso es la fe, hermanos. Convicción de lo que no vemos. Hermanos, no vemos los demonios y los espíritus con nuestros ojos, pero la palabra de Dios nos habla que hay huestes celestiales y angelicales. Eso es convicción de lo que no se ve. Creemos en el testimonio del Espíritu Santo abriendo el corazón del hombre para que crea en Cristo, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Eso es convicción de lo que no se ve. No sabemos cuándo los hombres son regenerados, cuándo nacen de nuevo, pero lo creemos. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de la fe cristiana son cosas, hermanos, que nuestros ojos no pueden ver, pero las creemos con toda la convicción, con toda la sustancia. Esta es la clase de fe a la que el autor de los Hebreos habla a estos hermanos. Esta es la clase de fe que los creyentes tienen. Miran hacia atrás, a Cristo, para alimentar su fe por medio del testimonio apostólico, pero a la vez miran hacia el futuro, esperando en las promesas de Dios. Creemos en el Cristo que es invisible, que es real y verdadero para nosotros y cuya comunión disfrutamos. Y como dice en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 27, también miramos hacia arriba porque como hizo Moisés, lo hizo como viendo al invisible. Así que, hermanos, la fe madura tiene tres perspectivas. Mira hacia atrás a Cristo, toda su evidencia, y aunque nunca jamás le ha visto, cree que es cierto por la evidencia. Mira hacia arriba al Jesús invisible sentado a la diestra del Padre, y mira hacia adelante a un Jesús que vendrá otra vez. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo, hermanos. No abandonen la fe, porque hay suficiente evidencia que atestigua de que Cristo es real. Lo he dicho, ustedes ven todo el autor de Hebreos como muestra. Jesús es superior a Moisés, es superior a los ángeles, superior al sistema levítico, su servicio es mucho mejor, es un garante de un mejor pacto, con mejores promesas. Él está dando evidencia de toda la fe hacia atrás, pero luego habla hacia adelante. Y él hace una descripción, y ustedes lo han leído, acerca del monte Sión, hablando de millones y miradas de ángeles. Nos habla de los santos que ya han corrido la carrera, capítulo 12, versículo 1. Eso es la verdadera fe, mis hermanos. Esa es la verdadera fe que el autor de los Hebreos aquí está contemplando. Una fe madura, vuelvo y repito, es una fe que se afirma cada vez más hacia lo de atrás. Es una fe que siempre está mirando hacia arriba al Cristo invisible, y es una fe que siempre está expectante hacia el futuro. Por ejemplo, Abraham en Romanos capítulo 4. No es el Abraham que fue sacado de su tienda por Dios para contemplar el firmamento, y el que creyó lo que Dios dijo, que tendría descendencias, lo que es la fe en sí, verdadera en cierto aspecto, sino en el momento en que él tiene que poner a prueba su fe y poner a su hijo ahí en ese lugar para matarlo. Por un momento la fe era algo invisible, pero se convirtió en algo
visible a través de lo que Abraham hace. Así que, hermanos, ese es el principal componente de la fe. Creemos en el testimonio de los apóstoles. Si hay alguna persona aquí que no cree que Cristo es verdadero, hay una cantidad de evidencia histórica que hablan acerca de Jesús y su existencia. Tenemos a todos los apóstoles, tenemos a diferentes historiadores, hombres que ni siquiera eran cristianos y hablaron de la existencia de Jesús. El libro de Hechos es todo un libro plagado de testigos que están por todo lado predicando la fe verdadera. Así que la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe que contempla objetivamente a una figura histórica que es Jesús. Todos los que somos creyentes aquí creemos que Jesús de verdad existió. Y no lo creemos como porque alguien nos lo impone, sino porque estamos plenamente convencidos en el testimonio de los apóstoles. Estamos plenamente convencidos en todo lo que la Escritura nos demuestra y también fuera de ella también se nos demuestra. Por otro lado, también la fe es resultado de la iluminación del Espíritu Santo, la convicción de pecado. Es una fe racional. La gente cree que los cristianos creemos cosas locas. Ahora, yo sé que hay cristianos por ahí que creen cosas locas. Pero los cristianos verdaderos, los que tenemos nuestra fe fundada en las Escrituras, sabemos que es una fe racional. Se nos pide razonar para creer. Al menos bíblicamente. Así que, hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú la fe que mira hacia atrás? ¿Crees en Cristo Jesús y en su evidencia y su testimonio? Nuestra fe cristiana no está sostenida en el aire, está sostenida sobre el testimonio apostólico. ¿Tienes tú la fe hacia el futuro? ¿Crees realmente las promesas de Dios en su palabra? ¿Crees todo lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra regeneración, nuestra redención futura de la venida de Cristo, la instauración de su reino terrenal en el mundo, la redención final de toda la creación? Pablo dice algo similar, Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es la vida de fe de un creyente maduro. Él vive a la espera de algo venidero e invisible. Por eso el autor de Hebreos nos va a dar este ejemplo. Todos los héroes de la fe tienen en común algo, y eso es lo que veremos más adelante. Todos ponen su confianza en Dios. A pesar de sus pruebas y sus circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Para el escritor, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Ahora hay que tener en cuenta, hermanos, esta definición, porque si no la podemos usar mal. ¿Cuántos predicadores evangelísticos hemos escuchado que dicen más o menos esto? ¿Quieres ser salvo? Debes creer en el Señor Jesucristo. Ya. Simplemente eso. La persona dirá, ¿qué es la fe? ¿Cómo tengo que creer? Puesto que la fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que tienes que hacer es creer ciegamente, dicen ellos. No es cuestión de evidencias, como dice Maldonado. Hay que desenchufar el cerebro para poder creer. Ese es el tipo de fe falsa que sacan las personas de Hebreos capítulo 11, versículo 1. No es cuestión de ver, dicen ellos. No es por vista, es por fe, dicen. No es cuestión de comprender ni de razonar. Simplemente crea. Si hay alguien aquí en esta mañana que no es cristiano y piensa que la fe cristiana es eso, déjeme decirle que no es eso. Tratamos a las personas inconversas como si fueran gente irracional. Pero obviamente no es así. El Señor nos da una clase de evidencias, ya lo he dicho. No son los 4 evangelios, 4 evidencias en las que nosotros podemos estudiar históricamente y todo esto para llegar a la conclusión si Jesús existió o no. Déjeme decirle, hermano, nadie cree, ahora hay que también hacer una salvedad, nadie cree solo por razonar. Es verdad, debemos razonar, debemos darle argumentos a las personas, pero hay que entender que al final la fe es un don de Dios. Y eso no quita el hecho de que la fe bíblica es una fe razonable. No estamos pidiéndole a la gente que deje de usar su cerebro para creer.
sino al revés. Mire las evidencias, constate estas evidencias, vea todo lo que la palabra de Dios dice y las fuentes, y tome una decisión acerca de Jesús. Si Jesús es falso, ok, no creas en Él. Pero si toda la evidencia apunta de que Él existió y Él es quien dice que Él es, tú más bien deberías asegurarte en creer en Él. Entonces muchos predicadores utilizan eso, hermanos, o a veces lo hemos usado de esa manera. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Sí, simplemente ven y desenchufa el cerebro porque es creer una fe ciega. No, hermanos, es de las evidencias que nos han sido dadas, podemos nosotros nuestra confianza en el futuro. Ahora mire después lo que dice el texto más adelante. Porque por ella alcanzaron los antiguos buen testimonio. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos cuando dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio en esta fe? La palabra buen testimonio la podemos nosotros traducir de esta manera. Es la idea de que a través de esta fe se aprobó la vida que ellos vivían. Es decir, a través de esta forma de vivir, su fe se demostró que era verdadera. Y luego comienza toda la explicación y todas estas cosas que vemos. Vemos a un hombre que, sin saber a dónde va, emprende un viaje a lo desconocido. Vemos a un hombre, Isaac, como José, que sabe simplemente que Dios ha de cumplir sus promesas y los va a sacar de Egipto, y él le pide a los que lo van a desenterrar, bueno, lleven mis huesos también porque vamos a irnos de aquí. Vemos a un hombre poniendo su fe hacia el futuro. Vemos a un hombre, Moisés, que abandona todas las comodidades de Egipto por ir a sufrir con su pueblo, sabiendo que Dios los habría de liberar de ahí. Noten ustedes todos estos casos, hermanos. Evidencia, fe. Dios me da a mí unas promesas, yo las creo y actúo conforme a ellas. Por eso estos hombres fueron aprobados en lo que creyeron, porque lo demostraron a través de todas sus acciones. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber que tú tienes esta clase de fe? ¿Cómo tú puedes demostrar a los demás que tú estás mirando hacia el futuro? ¿Tu vida refleja realmente que tú estás mirando hacia el futuro? ¿Que tu vida aguarda una ciudad celestial, una patria prometida, una promesa cumplida, una herencia que te va a ser dada, una salvación final, una redención completa? ¿Tu vida en este momento está reflejando que vives conforme a las promesas de Dios? ¿Demostrando así la fe de Hebreos 11:1? ¿O simplemente no? Esto es lo que estos hermanos estaban expuestos. Ahora, ¿por qué les habla de esta manera a los judíos? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el judaísmo era una religión, o es una religión que tiene muchos símbolos visibles. En esta clase de religión, hermanos, es fácil confundir la fe con el cumplir ciertos ritos, ¿cierto? Entonces muchas personas creen, por ejemplo en nuestro contexto, que si una persona se va de rodillas en Monserrate, esa persona tiene mucha fe porque esa persona se va de rodillas, sube todo el cerro de Monserrate en rodillas. Ahora, esa no es la fe que la Escritura habla. A lo que la Escritura se refiere es una fe plena, sólida en Dios, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha estipulado en su palabra. Es una confianza que está depositada en cosas visibles, humanas, en lo que Dios hizo en Cristo Jesús, en la evidencia. Así que para estos hermanos en el libro de los Hebreos es supremamente difícil para ellos en parte entender simplemente esta frase sola. Ellos necesitan en cierta manera unos ejemplos, y Él les va a dar los ejemplos de todos estos hombres del Antiguo Testamento. Para un judío, por ejemplo, tener fe era simplemente ir a un peregrinaje a Jerusalén cada año, estar en el templo, ofrecer sacrificios y listo. Olor a incienso, humo y ya. Así que la encrucijada para estos hombres, ¿cuál era? Abandonar una religión visible y seguir fielmente a un hombre que jamás habían visto.
¿Qué les quedaba a ellos, por ejemplo? Reuniones cristianas donde se predicaba la palabra simplemente, no había incienso, no había sacrificios, no había nada más. Se reunían simplemente en un lugar, probablemente a escondidas, los estaban persiguiendo, eran reuniones probablemente muy cortas, no tenían esta libertad que tenemos nosotros. Eran hombres que sus pastores no vestían ropas sacerdotales, eran hombres que usaban ropa normal, no habían símbolos externos. Había un pan y un vino simplemente que ellos compartían, nada más. Imagínense el reto para un creyente judío. Este hombre les está pidiendo una cosa increíble. ¿Cuántos de los seres humanos se dejan deslumbrar, por ejemplo, en las religiones, donde hay pompa, donde hay ostentación, donde hay símbolos? Estos hombres estaban tentados a pensar que estaban abandonando la espiritualidad de sus padres, lo que ellos le habían enseñado desde niños. Entonces noten ustedes, hermanos, en el contexto de esta carta, lo que es la fe. No es cualquier cosa. Este autor le está pidiendo a unos hombres que están totalmente acostumbrados a símbolos, a ver cosas, a que simplemente crean en el testimonio que Dios les ha dado a ellos a través de Cristo Jesús. Nada más. Dice un comentarista acerca de este texto: la fe de los santos de la antigüedad consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios y dirigir sus vidas de acuerdo a ella. Por lo tanto, las cosas futuras en cuanto a su propia experiencia eran presentes para la fe, y cosas que no se veían externamente eran visibles para los ojos interiores. Es decir, para ellos todas estas promesas de Dios eran casi visibles a los ojos espirituales, aunque no lo fueran para los ojos físicos. Todos estos hombres obraron en fe, demostrándonos con sus acciones, dejando a un lado toda esta religiosidad y todos estos símbolos que muchas veces el Antiguo Testamento ofrecía, y creyendo simplemente en Dios y sus promesas, en un Dios que es invisible. Así que en conclusión, hermanos, ¿qué es la fe, hermanos, como tal? ¿Cómo hacemos o cómo debemos vivir los creyentes de acuerdo a la fe? Primero, nosotros debemos, hermanos, amoldar nuestra vida en base a las promesas de Dios. Yo no sé si usted, hermano, va a la Escritura y busca las promesas de Dios, se alegra por leer las promesas de Dios y espera su cumplimiento en el futuro. En segundo lugar, la fe determina nuestra vivencia actual. No nos hacemos tesoros en la tierra, por ejemplo, donde la polilla y el orín corrompen, sino que nuestros tesoros están en el cielo. La pregunta es, hermano, ¿realmente tú crees este texto? ¿Y haces tus tesoros en los cielos? Tercero, nuestros valores, prioridades y ambiciones son totalmente diferentes a los del mundo que nos rodea, porque vivimos a la espera del retorno del gran Rey. La pregunta es, hermano, ¿el mundo invisible marca tu vida visible, tu vivencia diaria? ¿Caminas por la vida con convicción de que Cristo está a tu lado, por ejemplo? Porque Él ha dicho, ahí en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Él está con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y aunque lo está a nivel de iglesia, también lo está de manera personal, para socorrernos. Hermano, ¿tú miras lo invisible? ¿Anticipas lo venidero? Puedes tú, como en el evento de Elías, cuando venían las tropas y está con su criado y el criado no podía ver los ejércitos de los cielos y él sí lo podía ver. Y él tenía su plena confianza de que Dios les iba a dar la victoria, porque el ejército que este criado no podía ver, Elías lo podía ver completamente. Que el Señor nos ayude en esta mañana, hermanos, a confiar en las promesas de Dios, a confiar en su fidelidad, en lo que Él nos ha prometido en su palabra. Ya podemos mirar atrás y ver a Cristo y ver cómo Dios cumplió fielmente en Cristo Jesús todas sus promesas con respecto a nuestra redención. Pero ahora podemos ver hacia el futuro también y tener plena confianza que aunque nuestros ojos no pueden ver estas cosas, sabemos que así van a ser porque Dios lo ha prometido.
Que Dios nos ayude en esta mañana a ver lo que nos es oculto, a ver ese mundo invisible que Dios demuestra en su palabra y nos dice en su palabra. Que Dios nos ayude a ver que nuestra lucha no es con un enemigo visible, sino con las huestes celestiales, con las invisibles, hermanos. Eso también incluye la fe, la convicción de lo que no se ve. Que el Señor nos haga comprender en esta mañana que nuestra fortaleza y nuestra ayuda no provienen de los hombres, sino de Dios, del Dios que es invisible. La Escritura dice que Él es invisible. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, a reconocer en el Señor de manera diaria y constante que Él es el que nos fortalece, porque vivimos como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Así que, hermano, la pregunta es, al menos por este texto, ¿tienes tú la fe verdadera? ¿Tienes tú la fe genuina? No solamente la fe para creer los eventos del Evangelio, sino la fe para ver hacia el futuro, para vivir la vida aquí, en todos aquellos aspectos que la vida cristiana, la Biblia nos dice acerca de la vida cristiana que son invisibles. ¿Crees tú realmente estas cosas? Y no quiero terminar esto sin hablar a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Hay suficiente evidencia en las Escrituras de la persona de Jesús. Hay suficientes evidencias históricas acerca de Cristo, que si tú, amigo, que estás sin Él en esta mañana, te dedicaras a estudiar, llegarías a la conclusión de que Él fue un hombre real y verdadero. Pero no solamente eso, tú necesitas la fe de Dios para creer no solamente que Él es una figura histórica, sino que Él es el Hijo del Dios viviente que puede salvar a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Así que, amigo, que estás en esta mañana sin Cristo, hay suficiente evidencia. Esto no se trata de evidencia, amigo, sin Cristo. Se trata de la dureza de tu corazón, que no quieres creer en Él. Se trata de que tú amas más al pecado, más a este mundo. Y aunque haya mucha evidencia, tu ateísmo o tu agnosticismo, simplemente su raíz es el deseo de no abandonar tu pecado. Ahora, Dios ha prometido que Él ha de castigar y ha de juzgar a todos los hombres según sus obras un día. Y nosotros, al tener la fe verdadera, lo creemos que así es. Amigos sin Cristo, ven en esta mañana a Él. Arrepiéntete y cree en Jesús, el Hijo de Dios. Mira por ti mismo las pruebas. Ve al internet, busca literatura, busca todas estas cosas y te vas a dar cuenta que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pero sobre todo, ve las Escrituras, para que allí Dios te dé fe para creer en Él y ser salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.